parlamentarios, a los medios de comunicación, a toda Venezuela, sobre todo al Estado de Nueva Esparta. Bienvenidos a todos los amigos, bienvenidos de verdad a Venezuela. Hoy es una muestra, se le vieron la costura a la bancada minoritaria del gobierno. Esta es la Venezuela lamentable que tenemos y que de aquí 112 diputados estamos luchando por rescatar la democracia y las instituciones en Venezuela. No tenga la menor duda el pueblo venezolano que esa va a ser nuestra misión. Anteayer, solamente el día anteayer, antes del anuncio de los cortes de electricidad programados por parte de Mota Domínguez, el ministro de Energía, anteayer, antes de entrada en vigencia el racionamiento, hubo en Venezuela apagones en más de 270 sectores en un solo día, hace 48 horas. En lo que va de trimestre han existido más de 8.900 apagones en sectores. ¿Cuántos usuarios, cuántas usuarias, cuántos padres de familias que no solamente sufren las calamidades de que ningún servicio funciona, del alto costo de la vida, del poder adquisitivo que cada día está mermado y del bolsillo de los venezolanos, se nos dañan los artefactos eléctricos por estos apagones y no existe ningún tipo de normativas en nuestro ordenamiento jurídico que proteja de una vez por todas a la familia venezolana de esta realidad por parte del mal suministro de energía eléctrica del proveedor de servicio que casualmente Venezuela hoy el único proveedor del servicio eléctrico es el mismo Estado venezolano a través de Corpoelec. Nosotros recordamos que en el año 2009, terminando el 2009, comenzando el 2010, se decretó la emergencia eléctrica, lo decretó el presidente Chávez, por la misma causa que hoy estamos viviendo los venezolanos, el racionamiento de electricidad, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, y donde trajo como intervención un decreto de emergencia y donde se invirtieron en los últimos 7 años, dicen ellos que se invirtieron, la bicoca de más de 120.000 millones de dólares. Hay que verle la cara. 120.000 millones de dólares para generar electricidad en Venezuela y buscar mecanismos alternativos de electricidad distinto a lo que es el Guri, que prácticamente suministra electricidad más del 80% del país. ¿Y qué hemos visto? Que lamentablemente ese dinero no se invirtió, que ese dinero hoy está en Andorra, que cuando se va la luz en Caricuao, o cuando se va la luz en Porlamar, o en Lechería, o en el estado Bolívar, o en cualquier parte del país, cualquier familia venezolana sabe que ese dinero, que ese apagón existe, porque ese dinero está en Andorra. Porque el único culpable del colapso del servicio eléctrico, y lamentablemente se fue la bancada para debatir sobre este punto, la bancada minoritaria permanente de Maduro, los únicos culpables de este colapso es justamente el gobierno, la corrupción. Y lo hemos dicho, no es solamente el fenómeno del Niño, como quiera alegar el gobierno, compañeros, sino que el colapso del servicio tiene nombre y apellido: centralización y corrupción. Un modelo político fracasado que nos quiere seguir imponiendo la centralización como el mecanismo de administración de los servicios públicos. Y aunado a eso, la corrupción. La corrupción porque en Venezuela en 17 años el Poder Ejecutivo ha tenido el control absoluto. Todos los poderes públicos subordinados al Poder Ejecutivo. Un poder moral donde la Contraloría
ha sido diligente para criminalizar a los que pensamos distinto, pero ha sido poco diligente para meter preso a los corruptos. Y un poder legislativo que hasta ahora no era independiente ni autónomo y simplemente nunca ejerció su función contralora. Y entonces, teniendo el proveedor del servicio eléctrico el mismo Estado, teniendo las instituciones que defienden al pueblo subordinados al Ejecutivo, trajeron como consecuencia la ineficiencia absoluta, la distorsión, la improvisación, el miedo de las instituciones de accionar contra ese poder, contra ese proveedor de servicio eléctrico, llámese Corpoelec, dejando a todos los ciudadanos en estado de indefensión. Ahora bien, la ley orgánica del sistema eléctrico y de servicio eléctrico contempla que el Estado venezolano tiene que velar por todos los derechos esenciales de los ciudadanos, de los usuarios. Tiene que garantizar que los usuarios venezolanos tengamos un suministro de electricidad oportuno, de calidad, que los ciudadanos y los usuarios puedan organizarse a través de comisiones de usuarios para fiscalizar, para ejercer la Contraloría Social. Esa misma ley orgánica establece que los ciudadanos tienen derecho de ser compensados e indemnizados en casos de que hayan sufrido un daño por el mal suministro de energía eléctrica. Pero hasta ahí llega la ley orgánica. Cuando habla de indemnización, esa ley orgánica dice que el procedimiento lo establecerá las normas que ahí se aplique, que se deben aplicar. Y lo que existe actualmente y lo que regula el procedimiento de indemnización, que por cierto es bien gorroso, es un reglamento. Un reglamento que, adivinen, lo reglamenta y lo modifica el mismo Estado venezolano, el mismo proveedor de servicio, que es un ordenamiento sublegal y que sigue dejando durante todo este tiempo, desde que fue nacionalizado el sistema eléctrico en Venezuela, ha dejado indefenso a todos los usuarios y a millones de familias venezolanas, porque no tenemos a dónde acudir cuando por apagones se nos queman o se nos dañan un artefacto eléctrico. Nosotros, en conformidad al artículo 187 de la Constitución, donde establece, en concordancia con el ordinal 29 del artículo 156 de Yusden, establece que corresponde a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Y cuando analizamos sobre los poderes nacionales, establecemos aquí que el ordinal 29 del 156, el régimen general de los servicios públicos domiciliarios, en especial electricidad, agua potable y gas, es competencia de nosotros, y también el ordinal 17 sobre control de calidad. Sobre este particular, y pido un minuto más para culminar, ciudadano presidente, adelante. El alcance de esta ley no es solamente reclamar un daño y ser compensado, sino más allá de eso, es exigir calidad por parte del proveedor del servicio eléctrico. Y para exigir calidad hay que exigir responsabilidad. Esta ley es una ley especial que establecerá un mecanismo legal celero que va a ser expedito con bastante celeridad para que el pueblo en menos de 15 días tenga respuesta de los daños suministrados por el mal suministro de energía eléctrica.